Vamos a continuar con la conferencia de competencias para un liderazgo transformador por parte de Álvaro González Alorda, experto en transformación organizacional y en innovación de mercados emergentes. Es autor de libros Los próximos 30 años y de Talking Manager. Señor González. Muy buenos días. Si solamente tuviese 3 minutos para dar esta sesión, ese sería el mensaje. Hoy en día no faltan gestores. Das una patada y aparecen cientos de personas con capacidad de gestión. No es un recurso escaso, los gestores en las organizaciones. Hoy en día el recurso escaso son líderes que tengan la capacidad de transformar. Yo quisiera resumir la capacidad de transformar en 4 dimensiones. La capacidad de transformar es la capacidad de reinventar modelos de negocio en declive estructural. No me refiero a hablar de las grandes tendencias de tu sector y conocerlas y estudiarlas, sino tener la capacidad de reinventar tu propia industria. La segunda característica que define la capacidad de transformación es la capacidad de rediseñar procesos complejos que involucran a muchas personas. Y no solo en un papel, sino también, y aquí entra la tercera capacidad, reconquistando el entusiasmo del equipo para abrazar ese nuevo proceso. Y la cuarta competencia que me parece que define la capacidad de transformar es la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Mira a tu alrededor, en tu entorno familiar, entre tu grupo de amigos, entre tus colegas en la organización. Mira a tu país. Hay todo un juego de relaciones deterioradas y hace falta desplegar esa capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Porque la tarea que tenemos de transformación en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en este país, en muchos países, no la podemos hacer solos. Necesitamos colaborar con otros y necesitamos aunar todos los esfuerzos posibles. En 1936, hace ahora 80 años, se preparaba toda la escenografía de las Olimpiadas de Berlín. Mientras se preparaba esa escenografía en la que Goebbels diseñó toda una parafernalia propagandística para lavar la imagen de Hitler, 9 muchachos de clase media en el noroeste de Estados Unidos soñaban con ser los representantes de su país en esos Juegos Olímpicos. Eran chicos de familias trabajadoras, eran hijos del crack del 29. No tenían muchos recursos y para pagar la universidad tenían que trabajar como mineros o como leñadores año a año para pagar la colegiatura en la universidad. Entrenaban en la Universidad de Washington, en Seattle, en el lago Union Lake, un lago en el que las condiciones de temperatura eran muy bajas durante gran parte del año, con equipaciones muy pobres. Y estos nuevos chicos soñaban y trabajaban duro por alcanzar ese sueño de competir representando a su país. Empezaron venciendo a los grandes equipos de las universidades de la costa oeste de Estados Unidos. Luego consiguieron vencer a las universidades de la costa este, a esas universidades elitistas, en las que competían con hijos de banqueros y de abogados que no podían concebir cómo estos muchachos de clase media trabajadora iban a acabar representando a su país en las Olimpiadas. Pero lograron su sueño. Lograron su sueño y fueron a las Olimpiadas. La carrera fue una carrera muy difícil. Uno de los tripulantes estaba enfermo desde días antes de la final. Estaba muy enfermo. El médico recomendó que no corriese, que no compitiese. El entrenador dijo que debía competir. Los alemanes pusieron a esta embarcación en la fila más adversa, en la fila en la que en gran parte del recorrido había unas olas que dificultaban avanzar con más facilidad. Fue una carrera muy disputada, muy difícil.
pero en los últimos metros, apenas en los últimos metros, sacaron una energía nadie sabe de dónde y lograron ponerse apenas pues, unos centímetros por delante de otros países. Pocos segundos después, este que estaba enfermo se desmaya. Y Hitler inmediatamente deja el palco porque no quiere contemplar semejante humillación. Estos chicos eran un equipo extraordinario, estaban extraordinariamente unidos. Pero detrás de la fuerza de este equipo había un gran entrenador, Al Ulbrichtson, un mítico entrenador de remo en la Universidad de Washington por más de 30 años. Era un tipo de pocas palabras, muy disciplinado y muy exigente, carismático a su manera. En un libro publicado el año pasado, se llama The Boys in the Boat. Se cuenta la historia de estos 9 chicos y de la proeza que logran, ¿no?, venciendo en esas Olimpiadas. Y ese libro destila muchos aprendizajes como este que plantea Al Ulbrichtson. Crew races aren't won by clones, they are won by crews, and great crews are carefully balanced blends of both physical abilities and personality types. Las grandes tripulaciones, los grandes equipos, son una combinación de personalidades distintas y capacidades distintas. Como posiblemente tu equipo, tu comité ejecutivo, el equipo de personas con las que tú estás tratando con gran seguridad impulsar una transformación en tu empresa porque te lo está pidiendo tu industria, te lo está pidiendo el contexto en el que estamos. Y lo que cuenta Al Ulbrichtson también habla de un concepto muy bonito que es el concepto de flow, cuando un equipo alcanza ese estado en el que toda la energía está unida y concentrada con el mismo propósito. Él habla que estos barcos de remo, cuando alcanzan el estado de flow, no son 9 individuos, es una única persona, 9 personas unidas y reman con una sintonía impecable. El menor error a esas velocidades, una entrada del remo en el agua con la inclinación desadecuada, puede hacer caer y volcarse el barco. Pero cuando alcanzan ese estado de flow, toda la energía está concentrada, toda la potencia de cada uno de ellos está reunida. Y van y avanzan con una fuerza arrolladora. No hay quien los detenga. El estado de flow es un estado que sucede en esos equipos que tienen ese nivel de confianza, ese nivel de disciplina, como ahora veremos. Pero el estado de flow también se requiere en ti y en mí, como líderes. Cuando una persona alcanza ese estado de flow, que es necesario para trabajar con otros conjuntamente en estado de flow, yo diría que se dan como 3 dimensiones. La primera dimensión que uno necesita para alcanzar ese estado es encontrarse físicamente bien. Cuando uno no se encuentra bien, le falta energía. En segundo lugar, encontrarse psíquicamente bien, lo cual no lo daríamos por supuesto porque, digamos, es fácil que cualquiera de nosotros en momentos de la vida podamos estar abatidos por alguna, digamos, trastorno de ansiedad, de angustia, de perfeccionismo, lo que queramos. Y la tercera dimensión, más importante aún que las otras dos, para tener ese estado personal de flow, es tener paz interior. Cuando una persona tiene paz interior, tiene una fuerza arrolladora. La paz interior es algo que se comunica. No es una táctica, es un estado vital. Pero cuando uno alcanza ese estado de paz interior en medio de toda la actividad, pero esa paz interior te permite que la calidad de tus juicios para evaluar la realidad, la capacidad que tú tienes de leer el rostro de otras personas y entender sus sentimientos, tu visión es mucho más amplia, es una visión de conjunto, no es una visión cerrada. Y eso te permite que la calidad de tus juicios, la calidad de tus aportaciones, la calidad de tu liderazgo es extraordinariamente superior. Es muy alta la responsabilidad que tenéis todos los que estáis aquí hoy. Dependen de vosotros miles de personas, depende de vosotros todo un país. Todo un país depende de vuestra capacidad de liderar en ese estado de flow y de liderar conjuntamente con equipos que son diversos, con personalidades distintas, con historias distintas. Y es posible que cuando tú observes cómo se encuentra tu equipo directivo, tal vez es posible
que no tenga tan buena forma física. Disculpen, pero la presentación no me avanza, no sé. Si los técnicos me pueden ayudar, pero no me funciona el... No se preocupen que este tiempo no lo voy a sumar a mi presentación, lo voy a descontar. Bien, ahí quería yo llegar. Posiblemente cuando uno observa la condición en la que se encuentra su equipo, pues tal vez no vea pues, esas capacidades, ¿no? Y en realidad la obesidad no puede ser solamente un problema personal. El problema es la obesidad organizativa que muy presumiblemente muchas de vuestras organizaciones, por el tamaño que tienen, muchas gracias. A ver si consigo. No sé si tengo que apuntar hacia allá. Sí. Ok. Ahora parece que está funcionando. Vamos a... Sí, tiene un poco de retraso, pero funciona. Bien. ¿O está haciendo todos los cambios que le he pedido en el último minuto? Sí, correcto, está haciendo eso. Ya se imaginan por dónde va la presentación. Yo creo que estaría bien si podemos salir de la presentación, volver a entrar, porque a lo mejor está un poco atascada, ¿sí? Disfruten de este silencio durante unos segundos, no pasa nada. Más atrás. Listo. Bien, entonces estábamos aquí, el estado en el que se encuentra tu equipo a lo mejor no es el estado óptimo, y también la obesidad organizativa, cuando uno tiene una organización de miles de personas, es muy fácil que produzca 3 síndromes. El primer síndrome que encontramos en las organizaciones de cierto tamaño es el síndrome de la incrementalidad. Dicho de otra manera, muchas empresas se parecen a una cooperativa de taxis apenas unos meses antes de que entre al mercado Uber. Porque básicamente lo que están haciendo es, con modelos incrementales, es mejorar su modelo de negocio sin tener la capacidad de reinventar su propia industria. Esto es uno de los síndromes. El segundo síndrome que suele pasar en las organizaciones es el síndrome de la Torre de Marfil. El síndrome de la Torre de Marfil es que la alta dirección, de cuando en cuando, sube a la Torre de Marfil, diseña el futuro y luego baja a dar instrucciones a los mandos medios para que implementen. De esa manera se acaba produciendo una desconexión de esos mandos medios que básicamente se manifiesta en quejas, en chismes, en excusas, en indisciplina, en dispersión, en la proliferación de independientes, que son esas personas que saben cómo manejarse en la empresa, saben a quién tiene que decirle sí señor y luego hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Y esto es una manifestación de un montón de gente con talento que está desconectada porque la alta dirección lleva muchos años decidiéndolo todo y dándoselo empaquetado al resto de la organización para que ejecute y no participe de ninguna manera en el diseño del futuro. Cuando una organización se da cuenta de que tiene estos frentes abiertos, la industria te pide cambiar y yo tengo un modelo incremental, me estoy subiendo a la Torre de Marfil y no logro conectar con la gente, y la gente está cansada, abatida, frustrada, indisciplinada. A uno le entran ganas como de traer un Big Bang que lo cambie todo y que transforme la compañía instantáneamente. Pero las transformaciones llevan su tiempo y las promesas de pocas semanas a veces no son muy creíbles. Esto lleva su tiempo. Una transformación es un proceso. Pues, por eso quisiera plantearos 5 claves muy sencillas para impulsar una transformación en una organización a partir de nuestro liderazgo, esa capacidad de transformación que cada uno de nosotros debe desarrollar. La primera clave es, necesitamos una metodología simple para gestionar la transformación. Una metodología no simple, una metodología ridículamente simple. Aquí os propongo una síntesis de muchas metodologías
por muchos estudiosos y por muchas empresas de consultoría que trabajan en estos temas y que básicamente tiene algunos elementos que son importantes repasar. Normalmente, cuando le preguntas a una organización, al comité ejecutivo, lo sientas en una sala y le dices, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de esta empresa? Silencio, escriban en un papel. Es interesante el ejercicio porque cuando termina el ejercicio y cada uno lee sus prioridades, aparecen una docena de cosas en la pizarra. Una organización no se puede mover en torno a 12 prioridades. Eso es un elenco, eso es un inventario de cosas que hay que resolver, pero no es un plan estratégico. Por tanto, en una transformación, un primer paso muy claro es cuáles son las 2, máximo 3 prioridades estratégicas con las que queremos mover esta organización. Y hacer un buen workshop con el equipo directivo y mandos medios es crucial para poner claro cuál es el destino, que tiene que articularse en forma de reto, un reto bien claro y definido como ahora veremos. Cuando una organización es grande, necesita básicamente atacar 2 frentes. Necesitamos arreglar muchas cosas del modelo de negocio de hoy y necesitamos empezar a abrir la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio dentro de esta organización. Y por eso tenemos que tener un portafolio de proyectos de mejora y un portafolio de proyectos de innovación, concretos y afilados que sean los que impulsen la organización, a través de equipos liderados por tándems como estas bicicletas con 2 personas, ¿no?, que le den, digamos, perspectiva distinta al proyecto. Y necesitamos un comité de seguimiento para seguir cómo van estos proyectos. Si no hay seguimiento, no avanza la transformación. El comité ejecutivo gestiona el día a día, el comité de transformación gestiona la transformación. Y no podemos mezclar estas 2 dimensiones. Bien, estos son los básicos de una metodología. Si la metodología es mucho más compleja que esta y la gente no la puede recordar y no la puede transmitir con facilidad, al final la gente ya no sabe, llega por la mañana, se mete en una sala y dice, oiga, ¿este era el comité de transformación o el comité de liderazgo e innovación? Ah, mira, no sé, yo estoy aquí, ¿no? La gente ya no sabe ni en qué parte de la transformación está. Por lo tanto, necesitamos ser simples en esto. La segunda clave es, necesitamos desarrollar las competencias del equipo, empezando por las nuestras. Y aquí quisiera presentaros un modelo de 12 competencias en las que mirarnos al espejo tú y yo y hacer que nuestra organización, especialmente los líderes de la organización, se miren al espejo. Las primeras 3 competencias son competencias estratégicas. La primera es la competencia de diagnóstico. Es la capacidad de, ante algo que es complejo, tiene muchas dimensiones, tiene distintas partes, ser capaz de identificar cuáles son las 2 palancas que nos sirven para mover esta realidad. Como un buen médico, no encarga todos los exámenes médicos a ese paciente. Es capaz de decirle, usted tiene fiebre, usted tiene tal color en los ojos, a usted le duele en el hígado, usted vaya inmediatamente a urgencias porque puede morir. Por tanto, en las organizaciones, esta capacidad de diagnóstico es un músculo desentrenado, porque si llevamos mucho tiempo subiéndonos a la torre de marfil, los que están en el siguiente nivel de la organización no desarrollan esta capacidad de, ante lo complejo, definir un marco sencillo. Básicamente, el diagnóstico es, aquí hay una buena prioridad estratégica, pero hace falta aterrizarla. Y aquí entra la capacidad de diseño de proyectos. Es algo que está en la estratosfera, cómo lo meto en la atmósfera y lo aterrizo en un proyecto concreto, con un equipo, con una dinámica de equipo. Un equipo que es capaz de avanzar con quick wins y semanas después o meses después entrega el proyecto. Esta capacidad de trabajo que requiere llevar en una bola el día a día y la otra llevar esos proyectos de transformación es una capacidad inusual en las organizaciones. La gente no está entrenada para trabajar en proyectos. Y una organización contemporánea es como un monstruo que come de todo. Ante cualquier reto que se le presenta, que está allá arriba, se monta un equipo, se aterriza el proyecto, se monta, digamos, un proceso, aquí entra el diseño de procesos y se le da continuidad. Son competencias muy importantes y normalmente en estas competencias está el factor tiempo. Si no las tienes, tardas un año y medio, 2 años en reaccionar. Si las tienes, tardas semanas en reaccionar. ¿Cuál es la velocidad de reacción que tiene tu organización ante un nuevo reto? ¿Con qué capacidad pones a la gente a trabajar de una manera efectiva en lograr los sueños o las ideas o las perspectivas que se abren? Segundo set de competencias son competencias de liderazgo. La primera es integridad. La integridad es muy importante y hablaremos de ella, pero dejadme solamente deciros
que la integridad se logra a través de la inspiración. Perdón, que la integridad permite lograr la inspiración, que es la capacidad de mirar al rostro a alguien, pedirle que haga un esfuerzo extraordinario y que esa persona dé lo mejor de sí. En una transformación te pasas el día mirando el rostro a la gente y pidiéndoles que hagan un esfuerzo extraordinario. Como no vean integridad en tu liderazgo, tu gesto se convierte en una mueca y la capacidad de que te sigan muy pequeña. Hablaremos algo más. Quinta competencia, cercanía. Y cercanía no me refiero a la calidez latinoamericana, nos damos abrazos y somos gente cálida. No, me refiero a acercarse a las personas y a la realidad y a los hechos. Salir del despacho, dejar de dirigir como un francotirador que dispara emails desde la distancia y acercarse a la gente, a hablar con la gente, a conversar con las personas, a conocer qué le pasa a nuestro equipo y saber qué le pasa al cliente. La sexta es feedback. No hay deportista de élite que no reciba feedback después de cada partido, después de cada jugada. ¿Cuánto feedback recibes tú? ¿Cuántas personas te han dicho algo en lo que tú puedes mejorar en la última semana? Cuanto más alto estás en la organización, menos gente se atreve a decirte cosas pequeñas y concretas. Mira, esa presentación que hiciste estaba un poco desestructurada. Tenía buenas ideas, pero estaba desestructurada. O ese email que enviaste, me parece que estabas un poco caliente porque tenía algo de veneno. Tal vez podrías haberte serenado y abordar una conversación personal antes de escribir eso. O no sé qué te pasa últimamente, te veo desconectado en las reuniones. Mientras estamos trabajando, tú estás haciendo multitasking. Cuando tú hablas, esperas que te miren. Cuando otros hablan, ni les miras. Estás perdiendo capacidad de influencia en la organización. O sea, cosas pequeñas y concretas. ¿Cuántas de estas te dicen cada semana? ¿Cuántas de estas dices tú a otros? Lo contrario es el chisme. Una organización en la que hay feedback suele haber poco chisme. Y lo contrario también es verdad. Competencias de comunicación. La séptima sería capacidad de comunicación verbal. La capacidad de explicar las cosas de una manera clara, sencilla y sin carreta. Punto. Y no bla, 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 bla. Competencias de comunicación escrita. Lo mismo, pero por escrito. Esos emails con mucho texto, donde la información no está estructurada, donde no somos capaces de utilizar la negrilla o un subrayado, son cosas muy básicas, pero la cantidad de energía que se pierde por no saber procesar información de una manera sintética y clara es impresionante. Informes que nadie lee, PowerPoints que se pasan meses haciendo para que luego le echemos un vistazo rápido. Capacidad de síntesis. Diseño de presentaciones. La mayoría de las presentaciones que hacemos en el ámbito corporativo se mueven entre dos categorías. El horror y el espanto. La mayoría. O sea, son insoportables. Un montón de bullet points, un montón de información desestructurada. Y la gente ya, pues otro PowerPoint que me van a echar encima. El 80% del tiempo de nuestra gente se va o atendiendo a una reunión y por tanto recibiendo un PowerPoint o manejando emails, ¿no? Entonces, es muy importante manejar muy bien la comunicación, especialmente los líderes cuando tienen que alinear a toda la organización en torno a un sueño colectivo con simplicidad. Y las últimas tres competencias son gestión matricial de equipos, es decir, la capacidad de desarrollar influencia desde los mandos medios en la organización sin necesidad de sacar aquí los galones en la solapa, yo soy teniente o coronel. No, usted no es jefe de nadie, pero es capaz de influir en otras personas de distintas áreas, porque con mano de hierro y guante de seda usted es capaz de entusiasmarlos con ese proyecto en el que te tiene que apoyar otra área y exigirles a que hagan su parte en este proyecto colectivo. Esa influencia es fundamental para que una organización tenga fluidez. Gestión de reuniones y workshops. La mayoría de las reuniones empiezan tarde, acaban tarde, no hay una agenda clara. Hay gente que se va, no por las ramas, es que se cambian de bosque. Oiga, estábamos en otro tema, ¿no? Y no pasa nada. Y un día más que perdemos y una reunión más que se pierde en la que no se toman decisiones ejecutivas y no se hace un seguimiento efectivo. Una organización que mejora su capacidad de reunirse y de manejo de la información y de la comunicación es una organización que realmente está en vías de desarrollar la musculatura que exige el contexto de hoy, para abordar los retos con la velocidad que se requiere.
Y finalmente, herramientas digitales de colaboración. Una organización que a día de hoy su principal modelo de gestión de la comunicación sea enviarse emails con archivos adjuntos, es una organización anacrónica, analógica en un mundo digital. Sería como enviarse un fax, cuando hoy hay herramientas de trabajo colaborativo, Google Drive, Basecamp, Evernote, hay toda una colección de herramientas colaborativas que permiten que trabajemos sobre el mismo documento y avancemos muchísimo más rápido que enviándonos emails con archivos adjuntos, que es algo del pleistoceno del trabajo colaborativo. Bien, estas son algunas competencias. Te sugiero que mires a tu equipo ante este espejo. Veo algunos que sacáis fotografías. En la última diapositiva hay un link para poder descargar esta presentación si alguien está interesado. Bien, estas son las competencias. Y curiosamente, cuando tienes una metodología simple integrada con estas competencias, la propia metodología desarrolla las competencias. Y ahí está la magia. No se trata de abrir muchos frentes. Busca una manera de trabajar que te haga trabajar mejor. La tercera clave que os propongo es crear sentido de urgencia. A principios de enero del año 2010 hubo un avión que aterrizó en el río Hudson, os acordáis de la historia, ¿verdad? El avión despegó del aeropuerto de LaGuardia y a los pocos segundos una bandada de patos canadienses entraron en las dos turbinas. El avión entró en pérdida y el piloto llamó a la base: necesito aterrizar instantáneamente. En la base le dijeron: la pista más cercana está a 6 minutos de tu posición. Y él se da cuenta de que no llega y toma una decisión muy cruda desde el punto de vista del liderazgo: la decisión de aterrizar en el río Hudson. Ahora la historia contada por parte de uno de los pasajeros estaba sentado en primera fila de aquel avión y él cuenta en un vídeo 2 años después lo que a él le pasó por dentro en esos 2 minutos que él pensó que eran los 2 últimos minutos de su vida. Sintió como todos el estruendo en las turbinas y oyó como el capitán, con esa voz fuerte y firme con la que hablan los comandantes, dijo por el sistema de altavoces: vamos a aterrizar en el río Hudson, abróchense los cinturones y prepárense para el impacto. Él sacó la conclusión, o sea, nos vamos a matar todos, ¿no? Él cuenta de una manera tragicómica que esto de morirse no es tan emocionante como uno pueda suponer. Uno piensa que uno se muere así con la familia alrededor, ¿verdad? Un momento. Dice: no, esto es malditamente rutinario, o sea, me la voy a pegar. Y por alguna extraña casualidad, el último rostro que yo voy a ver en mi vida es el de esta azafata aterrorizada. No entiendo nada, o sea, yo esta mañana no me levanté con este plan, ¿no? Él cuenta que en aquel momento no es capaz de articular ningún pensamiento, es, digamos, muy verbalizado, pero hay algo que siente en su corazón, y es que básicamente hay 3 dimensiones en su vida que no funcionan. Él no está listo para morirse, si uno puede estar alguna vez listo para morirse. La primera dimensión de su vida que no funciona es constantes discusiones con su mujer. La segunda dimensión: paso más horas en el trabajo de las que debería, no porque tenga tanto trabajo, sino porque mi vida familiar me resulta frustrante. Y la tercera dimensión es: veo a mis hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Mi vida es un desastre, yo no me puedo morir ahora. Y gracias a Dios, ni él ni nadie fallece. Aterrizan en el Hudson. Pero cuando él llega esa noche a su casa, toma una decisión muy fuerte de abordar una conversación pendiente con su mujer. Una conversación con la que logra reencaminar esas dimensiones de su vida, la relación con su mujer, el tiempo que dedica al trabajo y el tiempo que dedica a sus hijos. Cuando él lo cuenta tiempo después, no es que su vida se haya transformado de una manera mágica, pero tú ves que realmente se ha transformado porque ha tomado decisiones concretas y específicas que transforman el rumbo de su vida. Y os preguntaréis por qué os cuento esta historia para hablar de sentido de urgencia. Esta persona alcanza una transformación extraordinaria a través de una situación extraordinaria, estar a punto de matarse en el Hudson. Y yo no quiero quitar ningún mérito a esta transformación,
pero resulta mucho más difícil abordar una transformación extraordinaria por la vía ordinaria. Así que necesitamos como líderes tener la capacidad de generar momentos extraordinarios en nuestras organizaciones. ¿Y cómo generamos momentos extraordinarios? ¿Cómo suscitamos el sentido de urgencia? Yo diría que hay dos herramientas básicas. Una son workshops, reuniones de trabajo. Pero no me refiero como la convención que tuvimos el año pasado, no me refiero a algo mucho más trabajado y elaborado que represente un antes y un después de esta organización. En segundo lugar, conversaciones. Tener conversaciones cara a cara. Y esas conversaciones son un instrumento fabuloso para cambiar cosas, para transformar el estado de ánimo de las personas. Quisiera presentaros un modelo sencillo que nos puede permitir preparar esas conversaciones pendientes que pueda haber en nuestra vida. Podemos tener una conversación pendiente tal vez con una persona de nuestro equipo que está desmotivado, o quizá con un colega que sabemos que está pasando por un mal momento, o quizá una conversación pendiente con un hermano del que nos distanciamos hace años, o quizá una conversación pendiente con la persona que en su día amamos y de la que hoy no esperamos más que una soportable convivencia. Si tienes alguna conversación pendiente, te sugiero este modelo por si te sirve para preparar esa conversación. Y yo diría que una conversación te la juegas en dos dimensiones. La capacidad de argumentar, de construir un mensaje sólido, anclado en datos con toda la potencia, bien estructurado, y la empatía, que es la capacidad de sintonizar con la persona que tienes enfrente, de escanear su rostro y entender sus sentimientos y acertar con el momento adecuado y las palabras adecuadas para enviarle un determinado mensaje. Porque fijaos, cuando en una conversación no manejamos bien la argumentación y no hay empatía, el resultado de la conversación normalmente suele ser la frustración. Oye, me podría haber ahorrado esta conversación, porque el resultado de la conversación es peor que no haberla tenido. ¿Sabes lo que te digo? Con esta persona no se puede hablar. Mejor todo por email. Cuando decimos todo por email, estamos haciendo algo terrible, porque estamos perdiendo no solamente la fe en la capacidad de transformación de esa persona. Cuando yo digo con esta persona todo por email, estoy perdiendo la fe también en mi propia capacidad de transformación y de transformar. Y eso es terrible. Por tanto, necesitamos tener la valentía y la inteligencia de diseñar bien esas conversaciones difíciles, esas conversaciones pendientes que tal vez tenemos tú y yo. La segunda dimensión, hemos dicho argumentación y empatía, y fijaos, cuando manejamos bien la argumentación, hay mucho en el ámbito corporativo, hay gente muy inteligente, hay gente muy capaz, muy hábil desde el punto de vista verbal, pero a veces con un analfabetismo emocional memorable, ¿verdad? Entonces, este suele ser el efecto, que es el rechazo. Te sientes tan en posesión de la verdad que no dejas espacio a que haya un diálogo, una conversación. Es sencillamente una imposición. En el otro extremo tenemos las conversaciones explosivas, que son esas conversaciones en las que hay mucha emocionalidad, pero poca estructura, son como una tormenta de verano. Así que lo que os sugiero son esas conversaciones inspiradoras, en las que tenemos la capacidad de acercarnos a esa frontera que separa nuestra capacidad de inspirar de la libertad de la otra persona para hacer lo que le dé la gana tras esa conversación. Pero ahí en la frontera dejamos argumentos sólidos a los que agarrarse en el futuro y la ilusión y el entusiasmo de cambiar en algo. Algunas de estas conversaciones tienen efecto inmediato, otras tienen un efecto de semanas, de meses, de años. Y hay conversaciones a los que uno nunca les ve el efecto, pero siempre tienen efecto, al menos en nosotros, porque nos transforman a base de la valentía que se requiere y el coraje que se requiere para abordar esas conversaciones pendientes. En pocas palabras, la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. Piénsalo así, ¿cómo son mis conversaciones? ¿Qué opinan mis familiares y mis amigos de mis conversaciones? ¿Qué opinan mis colegas? ¿Cuánto tiempo dedico a conversar con mi equipo? Ahí lo dejamos. Cuarta clave, formular un reto de transformación ambicioso y memorable. La gente necesita definición en el reto para poner su energía. Fijaos cuando JFK lanza aquel mensaje, "This nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth."
es capaz con este mensaje de alinear a todo un país en torno a un sueño colectivo. Un sueño bien ambicioso, poner a un hombre en la luna. Un sueño que tiene restricciones, a ese man hay que traerlo de vuelta, ¿no? No basta con enviarlo, ¿no? Y un sueño que tiene un marco de tiempo, antes de que termine la década. Fijaos con qué simplicidad entusiasma a todo un país. ¿Cuál es el man on the moon de tu organización? ¿Cuál es el man on the moon de tu área, de tu departamento? ¿Cuál es el man on the moon de tu familia? Necesitamos definir sueños ambiciosos y memorables para alinear a todo el equipo. Y la quinta clave que os quiero presentar es la colaboración. ¿Cómo logramos generar un equipo que colabore y que alcance ese flow? Yo creo que en la colaboración hay dos grandes dimensiones que son la confianza y la disciplina. Pero dejadme que os cuente algo que me pasó hace unos años cuando coincidí en un evento empresarial con Tony Blair. Tengo que confesar que él daba una charla en un auditorio muy grande y yo estaba dando una charlita en una especie de capilla lateral, ¿no? Él forma parte del Who is Who, yo estoy más bien en la categoría de Who is He, pero en fin, Tony y yo, ya sabéis, ¿no? Él dijo algo que me pareció muy sensato. The answer to the crisis is not between right and left, but between right and wrong. La respuesta a la mayoría de los problemas que tenemos en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, en nuestro país, la respuesta no la tienen ni los de izquierda ni los de derecha, ni los republicanos ni los demócratas, ni el departamento comercial o el de operaciones. La respuesta a la mayoría de los problemas que nos toca gestionar hoy depende de tu capacidad y la mía, de ir del brazo de personas que piensan distinto de nosotros, de ir del brazo de personas que tienen una visión distinta, una visión política distinta, incluso una fe distinta, de la capacidad que tengamos tú y yo de construir puentes donde otros lo que quieren construir son murallas. De esa magnanimidad depende la solución de los grandes problemas que tenemos. El mundo está lleno de gente esquinada, gente que se pone, digamos, en los polos opuestos y no movemos la realidad, no la transformamos desde esa perspectiva. Por eso quisiera presentaros un modelo que puede servirnos para pensar cómo es la calidad de la colaboración en nuestra organización. Lo primero es confianza. Confianza alta, ¿qué significa? Pues esa relación que generas con algunos colegas que acaban siendo como amigos, ¿verdad? No digo que tengas que ser amigo de todos los colegas, sería raro que después de los años no tengas ningún amigo en la empresa. Y confianza baja básicamente se caracteriza por ese clima en algunas organizaciones de, mira, aquí a esta empresa hay que venir desayunado y llorado. No me cuentes tus problemas, haz tu trabajo y vete a casa. ¿Sí? Bien, la disciplina es más clara, ¿no? Pero fijaos lo que pasa en un equipo donde hay confianza baja y poca disciplina. Estamos a la defensiva. Yo hice mi trabajo, tú hiciste el tuyo. Si las cosas fallan es problema de vuestro departamento, no del nuestro. No podemos transformar mucho así. En otras organizaciones tenemos una confianza más bien técnica, que es una colaboración técnica que está basada en cumplir las reglas. Esto es muy del ámbito anglosajón. Les encanta poner reglas y la gente las cumple. Si no las cumples, te vas a la calle. Entonces, con esa colaboración técnica en un mercado estable funcionas. En un mercado que te pide a gritos transformación, no te alcanza a conseguir las reglas, porque te toca refundar las reglas que hoy te gobiernan, y eso requiere un nivel de colaboración distinto. En el ámbito latino nos vamos al otro extremo, que es la buena onda, todo muy chévere, la gente se lo pasa bien y se abraza, pero somos muy indisciplinados y nos movemos en el mundo del bla, bla, bla. Nos falta la capacidad de la disciplina. Y lo que os sugiero es una colaboración sinérgica, que es la que realmente nos genera ese flow. Y para ilustrar este concepto, dejadme que os cuente una historia que me pasó hace unos años, cuando iba por la playa con un viejo Land Rover, con unos amigos. El Land Rover se quedó atascado en la arena porque estaba muy húmeda. Y alguien dijo, acelerad y saldréis. Aceleramos y nos hundimos del todo. Bien, ¿ahora qué hacemos? Era cuestión de segundos y entonces, porque la marea estaba subiendo. Por suerte encontramos un Suzuki Santana, un 4x4 pequeñito, atamos un cable, a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Los dos coches patinan, ninguno se mueve. Por suerte encontramos otro Suzuki Santana igual, dijimos 2 contra 1, ahora sí. A la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Ninguno se mueve. El segundo conductor se baja y dice, tenemos un problema. ¿Ok? ¿Alguna sugerencia? Dice, parece que estamos tirando hacia adelante, ¿verdad?
pero en realidad nuestras fuerzas se están restando. Y le dijimos, no nos es una lección de física, maldita sea, ¿qué hacemos? Y dijo, poned los coches en línea. Hicimos un acto de fe, pusimos los coches en línea y a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Instantáneamente salieron los 3 vehículos. En aquel momento os tengo que confesar, yo no hice ninguna consideración sobre liderazgo, solamente me alegré de no pagar un Land Rover que no era nuestro. Pero pensando en una metáfora que sirva para ilustrar la importancia de la unidad en los equipos, especialmente en los equipos directivos, esta historia me vino a la cabeza. Porque muchas veces todos decimos, yo me estoy partiendo la cara por esta organización y el otro también lo dice y el de más allá, pero estamos desalineados. Y esa falta de alineación no es que nos haga ir más lentos, es que nos paraliza y no hay nada más frustrante que estar haciendo un esfuerzo extraordinario y no moverse a ninguna parte. Y esa falta de alineación responde a faltas de confianza entre nosotros que se han deteriorado y hacen falta conversaciones inspiradoras que transformen esa relación y faltas de disciplina que se han hecho parte del ecosistema. Me voy a saltar varias diapositivas para ilustrar esto. Espero que no les importe, pero prefiero que el tiempo no se siga demorando. Básicamente eran algunas ilustraciones de la importancia de ganar en confianza y disciplina. Dejadme que termine con un dato un poco crudo. El 82% de las organizaciones o instituciones que abordan una transformación fracasan. Y fracasan por 3 motivos. Falta de liderazgo en el equipo directivo, que es un equipo de gestores venidos a más, sin competencias de transformación. En segundo lugar, es falta de metodología, o porque no tenemos metodología y pensamos que la organización se va a transformar a base de frases escritas en las paredes en torno a la transformación, o porque tenemos una metodología tan complicada que nadie la entiende. Y en tercer lugar, falta de disciplina. Quisiera terminar con una historia que me contaron de la Madre Teresa, a la que invitaron a un evento empresarial como este, coincidiendo con el 50 aniversario de Naciones Unidas. Nadie sabe muy bien cómo lograron convencer a la Madre Teresa para que fuese un evento empresarial como este. Pero finalmente fue. No era uno de los speakers del evento, era una persona a la que invitaron a dar unas palabras finales. Y sabéis que al final de estos eventos se suele pedir que se evalúe a los speakers. La Madre Teresa ni estaba en esa lista. Pero muchas personas, al terminar su intervención, pusieron su nombre en esa lista y la puntuaron de lejos por encima de los grandes gurús del momento, Peter Senge, Peter Drucker, etc. Y lo más sorprendente es que la Madre Teresa apenas habló 30 segundos. Subió al escenario con ese cuerpo pequeñito que tenía, pero con esa presencia escénica arrolladora. Miró a la audiencia y les preguntó, ¿así que ustedes están aquí porque quieren transformar a su gente? But do you know your people? And do you love them? ¿Conocéis a vuestra gente? ¿Queréis a vuestra gente? Yo llevo un tiempo estudiando sobre temas de transformación y trabajando en estos temas. Sinceramente, no he encontrado autor con un mensaje de transformación más potente que este. Si queremos liderar una transformación en nuestras organizaciones, si queremos lograr cohesionar a todo un equipo y entusiasmarlos por un sueño colectivo, necesitamos tener un conocimiento muy fuerte de la gente. Tenemos que querer a la gente, tenemos que entusiasmar a la gente con esa mirada transformadora. Y solo de esa manera lograremos los retos que tienen nuestras familias, nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestro país. Muchas gracias.